Ahí sí. Gracias. Bueno, no sé si está... Sí, Sí, funciona. Ok, muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer al senador Eugenio Tuma por su importante convocatoria a discutir un tema central, que es el tema de la previsión social y las pensiones en Chile, y ojalá estos debates con participación ciudadana y que vinieran del Parlamento pudieran extenderse a otras áreas. Yo creo que es fundamental tener esta iniciativa del Parlamento de la República en temas importantes y con este estilo de participación. Bueno, yo quisiera, a nombre de la candidatura de Marco Enrique Dominami, hacer un diagnóstico de la situación actual, que me imagino ya ha sido realizado en los días, en la mañana y ayer, pero agregar tal vez algunos elementos nuevos, si es posible, hablando al final de un día y medio, y después esbozar lo que es nuestra propuesta, que todavía la estamos discutiendo, no tenemos una propuesta terminada, completa, pero queremos avanzar algunos elementos, no, porque tampoco creemos que tenemos una especie de verdad iluminada. Yo creo que el tema es extremadamente complejo y parte de la necesidad es tener una discusión pública sobre el tema. A ver, el sistema yo creo que enfrenta una crisis de legitimidad seria. Hay una crisis de legitimidad de origen, hay una crisis de legitimidad de ejercicio en el sistema, y la salida de esta crisis un poco va a depender del diagnóstico que tengamos. La crisis de legitimidad de origen es bien conocida. Fue una reforma impuesta en una dictadura militar en el año 1981. No tuvo discusión parlamentaria porque no había parlamento en el país en operación. No tuvo discusión ciudadana, obviamente, de los que iban a ser afectados con el sistema. No hubo discusión en los medios de comunicación y fue impuesta por un pequeño grupo, un equipo que más bien un tanto iluminado, que además trata de exportar el sistema chileno a otras partes y presentarlo como casi el non plus ultra de cómo resolver el problema de las pensiones en las sociedades modernas. Es interesante que el sistema que se impuso, primero que nada, creó un monopolio por ley, es decir, no dejó una opción pública para las pensiones, porque tenemos una opción pública en la educación, llena de dificultades, producto de la descapitalización de la inversión de la educación pública por parte del Estado chileno, pero las personas pueden escoger entre la educación pública y la educación particular. Las personas pueden escoger, entre comillas, también entre ir a FONASA o ISAPRE. Muchas veces esta elección no es una elección demasiado voluntaria porque depende de la capacidad de pago, pero por lo menos existen dos pilares. Pero en las pensiones, tal vez Chile es el único país del mundo que las personas no pueden escoger entre una opción pública y una opción no pública, sino que están forzados por ley, que eso es muy importante, de ir a un sistema privado. Esa es ya una peculiaridad del caso chileno. Otra peculiaridad que casi no se discute es que hubo un sector de la sociedad chilena que no fue obligado a entrar al sistema FP, que fueron las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que sí pudieron definir un sistema de pensiones distinto, que mantenía el espíritu del sistema de reparto con un apoyo del Estado. Las estadísticas, que es difícil obtenerlas, porque todo el tema Fuerzas Armadas es un tema en Chile que no se conoce, que no hay una transparencia, pero lo que se entiende es que el monto de las pensiones de los que están afiliados a ese sistema son muy superiores a lo que está pagando la AFP en que está la población civil. Y también la población de que se quedó en la INP, Instituto Nacional de Previsión, también recibe pensiones sustancialmente mayor que el sistema de AFP. Entonces el sistema de AFP es un sistema
es el sistema que paga menos pensiones con las otras dos sistemas que hay vigentes, INP, los que se quedaron del pasado, y las instituciones de la defensa nacional. El sistema tiene varias dificultades bien serias. Una, y ya se ha dicho en esta mesa, es que al final del día está pagando pensiones muy bajas y va a pagar pensiones muy bajas por las llamadas tasas de reemplazo, cuánto obtiene el pensionado después de ser activo, de retirarse, no ascienden más que el 30-35% de los últimos salarios. La masa salarial en Chile promedio, el problema poco exacto el número, pero puede estar alrededor de los 500, 600 mil pesos promedio, pero los promedios están siempre afectados por observaciones extremas, y las pensiones promedios también no superan promedio, porque hay otras que están bajo 150 mil pesos, o sea, tasa de retorno 30%. La OECD, Organización de Países Desarrollados y Semidesarrollados o no desarrollados, en que somos parte, tiene tasa de reemplazo del orden 70-75%. Estamos muy lejos de eso. Entonces el sistema paga pensiones bajas. El sistema está deslegitimado porque al mismo tiempo que paga pensiones bajas, le entrega enormes utilidades a los que administran el sistema. Las utilidades de la AFP. Las utilidades de la AFP del año 2012 en dólares ascienden aproximadamente a 600 millones de dólares. Si nos percatamos que hay 6 AFP y dividimos 600 por 6, nos da 100 millones de dólares por AFP. Pero hay alguna AFP que tiene mucho más porque hay una AFP pequeña, la Modelo, que tiene 300.000 afiliados y hay otras AFP que tienen más de 1 millón. Bueno, son utilidades muy altas. Entonces, eso es lo que ha creado esta crisis de legitimidad. No es que sea un sistema empobrecido de pensiones que no hay más plata y no se puede pagar más, sino que se da la triste realidad de la ley del embudo, que la parte ancha para una gran mayoría y la otra para un pequeño, pero que se está al revés, la ancha para la gran mayoría, la angosta para la gran mayoría y la ancha para un pequeño grupo, que eso es lo que administra los fondos de las pensiones. Entonces ese es un problema. Hay problemas también de gobernabilidad, de administración del sistema obvios. El agente, por llamarlo en términos económicos, que son las administradoras de los fondos, capturó o se separó del principal, que son los 8 millones de afiliados, en el sentido de que en los directorios de la AFP no hay ningún representante de organizaciones, por ejemplo, de trabajadores, no hay ningún representante de organización de la sociedad civil, del hombre de la calle, por ponerle un nombre. Es decir, los dueños de los recursos, porque la AFP no son dueñas de los recursos, son administradoras, tienen una delegación por ley, pero no son los dueños, pero actúan como dueños de los recursos porque en sus mecanismos de toma de decisiones internas y gobernabilidad no le dan cabida a la gran masa ciudadana que aporta los recursos. No es lo mismo que ser dueño de una empresa privada, que también tiene sus problemas, y llamar al directorio a los que son dueños del capital, porque son dueños del capital. Acá el capital son los fondos de pensiones que no son dueños de la AFP, pero las personas no tienen voz para decidir. Hay un problema de representatividad muy serio. También hay un problema de complejidad, y vemos que en la complejidad es donde están viniendo los abusos. La gente, cuando la falta de información en sistemas complejos son lo que producen los abusos que estamos viendo todos los días en la sociedad chilena, desde los abusos del banco llamado el Estado hasta lo de Cencosud y lo que vemos, tantos casos que han habido, la Polar y otros. Entonces el sistema es muy complejo. Las personas, y esto es de encuesta, las personas no reciben la cartola de la AFP y no entienden lo que están recibiendo. Las personas no saben de qué reciben. O se entiende, pero digamos, bueno, digo lo que muestran las encuestas. Hay algunos que entienden y que crecientemente la gente está entendiendo más, pero por lo menos, por ponerlo en esos términos, la gente no entiende, pero sospecha de que no puede ser que las pensiones sean bajas y las utilidades sean altas del mismo rubro. Eso sí que ya la gente se está dando cuenta.
Lo otro es que el sistema tiene significativos costos de administración, ¿no es cierto? El sistema necesita gastar en publicidad, necesita gastar en locales comerciales para atraer afiliados, etcétera, etcétera. Tiene costos de administración bastante serios. Y el último punto del diagnóstico, el Chile, cerca de 50.000 millones de dólares se invierten en el exterior. Es decir, Chile financia, exporta capitales al resto del mundo, es decir, ayuda a financiar el esfuerzo de desarrollo de otras naciones de la Tierra con la plata de una gran mayoría de la población que sufre necesidades insatisfechas. Hay necesidades insatisfechas en educación, hay necesidades en salud, hay necesidades en medio ambiente, infraestructura pública, pero el país está exportando capitales a través del sistema FP, como también exporta capitales a través de los saldos del sector público y compra bonos del Tesoro de Estados Unidos con una rentabilidad muy baja. Es decir, Chile, un país en desarrollo, financia los déficits de los países ricos, en parte con los fondos, los excedentes de los fondos de la AFP y con los excedentes que tiene el sector público, un país que no ha resuelto sus necesidades fundamentales. Un poco para exponer las paradojas del sistema existente. A ver, ¿qué hacemos ¿qué hacemos para esto? Nosotros en la candidatura de Marco, lo primero que estamos pensando es que una cosa básica, Chile necesita definir una política nacional de previsión social y pensiones. Entonces, es decir, porque lo interesante y lo también trágico es que Chile no tiene políticas nacionales consensuadas en áreas fundamentales. No hay una política nacional de cobre, también otro tema sumergido que no se habla, o se habla poco. No hay política nacional de energía, no hay política nacional de agua, no hay política nacional de previsión social. Entonces, lo primero es una política nacional de previsión social que defina como objetivo una pensión digna, una pensión justa y una pensión estable. El problema del sistema FP es que, y lo dijo también aquí András Utos y los otros colegas que han intervenido, es que las pensiones no son definidas. La gente, cuando más necesita saber cuánto ingreso dispone, es decir, cuando ya dejó el mercado del trabajo y está retirado, no sabe. El sistema de pensiones no definidas rompe el espíritu de la seguridad social en la vejez, en la edad adulta, porque la gente no sabe con cuánto va a contar una vez que dejó el trabajo, dejó de trabajar, para pagar los gastos de alimentación, de vivienda, de transporte, de vestuario, de recreación, etc. No sabe. El sistema, por definición, deja a la gente en la oscuridad, en eso. Entonces, ahí hay un problema serio. Entonces, nosotros creemos una política nacional de previsión social con ese objetivo. Hoy día lo que pasa es que el objetivo del sistema, aparentemente, primero que nada, no hay un objetivo. Si uno le pregunta al gobierno cuál es el objetivo, o le pregunta quizá al Parlamento o a algún ente que refleje cuáles son los objetivos de la nación chilena en previsión social, no hay objetivo. Lo que hay es una situación de facto de un grupo extremadamente poderoso, comunicacionalmente y con recursos económicos, como el sistema FP, que defiende a brazo partido el statu quo, autoridades que no se sabe exactamente cuál es su posición, pero muy cercana a ese statu quo, y una gran masa de la población insatisfecha, molesta y con un sistema deslegitimado. Eso creemos que es lo fundamental. Segundo, también hay que aumentar la transparencia y la información. La gente quiere saber por qué las pensiones son tan bajas si el sistema tiene fondos acumulados de 160.000 millones de dólares y si la utilidad del sistema crece en 30-35% por año y se lleva comisiones que a la gente le están comiendo el 25 o 30% de sus pensiones al final de su edad de previsión. La gente tiene que tener respuesta a esas preguntas fundamentales. ¿Por qué el sistema paga pensiones tan bajas cuando tiene tanto dinero acumulado? Primero hay que hacer esa pregunta central. Después nosotros creemos que junto a la política nacional de
de previsión social, debe haber el sistema se debe reestructurar en torno a un sistema nacional de pensiones con con un eje público rector del sistema. Es decir, la previsión social no se puede dejar al sector privado o a un grupo de 5 o 6 operadores del sistema. Tiene que entrar el Estado, como representante de la nación, a tener la responsabilidad fundamental de las pensiones, que las va a tener con AFP y sin AFP, porque cuando la población no puede, empiece en la etapa de madurez que está iniciándose, y la gente no pueda vivir con 160.000 pesos mensuales, porque no va a poder pagar la salud, no va a poder pagar la educación, no va a pagar de los hijos, no va a poder vivir aproximadamente, va a tener que meterse el Estado. Y ya se tuvo que meter en el primer intento de reforma del 2008, un intento que mostró la capacidad del lobby y el poder político de la industria AFP, porque no se tocó nada fundamental del sistema de AFP en la reforma del 2008. Entonces estamos ante ese sistema de un poder creado muy poderoso. Entonces creemos que el Estado, que con o sin sistema implícito o explícito va a tener que asumir los pasivos previsionales del sistema chileno, asuma el rol rector de la previsión social y la pensión en Chile. Ahora, si eso implica una vuelta completa al sistema de reparto, si eso puede ser una mezcla con capitalización individual administrada por un sistema que tenga credibilidad, y el sistema de la AFP perdió legitimidad. Por lo tanto, hay que ver, separar el principio de la capitalización de quienes administran los fondos acumulados en un posible esquema de capitalización junto con un sistema de reparto. Yo creo que hay méritos para el sistema de reparto que deben ser analizados seriamente, porque los costos de administración en torno al INP o IPS pueden ser bastante bajos, porque ya tienen una infraestructura de pagos de pensiones, de hecho está pagando todas las universales, que opera y que tiene un alcance nacional, opera en provincias, en regiones, es decir, funciona como una caja pagadora sin problema y a costo de administración bastante razonable y bastante bajo. Esa es una infraestructura institucional que para una alternativa al sistema existente es muy importante preservarla y mantenerla, y puede ser el eje del sistema. El sistema puede recaudar y puede pagar a través del INP. Y después tener una fracción quizá, y eso es parte de la discusión ciudadana, y nos estamos elaborando, de capitalización, pero con otros esquemas. Y aquí habría que ver, y con esto termino, la experiencia internacional también. En Suecia hay un sistema estatal de las pensiones, pero que delega parte de la administración de las cuentas acumuladas a operadores privados, pero bajo un estricto control estatal, ¿no es cierto? No les deja chipe libre y después le pasan la cuenta al Estado, como un poco de acá. Entonces, bueno, hay varias alternativas, pero nosotros lo fundamental en este momento que queremos relevar es la política nacional de previsión social, un sistema nacional de pensiones en torno a un eje público con un Estado que funcione, porque lamentablemente esto requiere una reforma también de la capacidad de rendición de cuentas del Estado. Vimos el gran fiasco del Banco Estado, que siendo un banco estatal no es un banco público, que es un banco que se le hizo operar con principios neoliberales de maximización de utilidades y de rentismo con la gente que debiera servir. Termino, senador, en un minuto, que son 500, 600 mil ahorristas, pequeños ahorristas, que le estaban sacando la plata sin saber. Hay un gran fiasco del Banco del Estado, que siempre fue el banco que le da seguridad al ahorrista de que sus recursos iban a ser protegidos. Por lo tanto, el pilar público, para que funcione bien, tiene que ir acompañado con una democratización del Estado y una democratización de la sociedad chilena que fiscalice y controle y ponga bajo control social no solo al sector privado, sino que también al sector público. Por eso nosotros, y con eso termino en un minuto, en la campaña de Marco hemos levantado no sé llamarle consigna, pero idea de la democracia económica como paso
paso primero para una democracia política genuina. Y un campo fundamental de democracia económica para nosotros es el sistema de la seguridad social. También hay otras áreas, pero lo que hemos sido invitados a hablar es de esto. Muchas gracias, senador. Gracias, Andrés. Disculpe por el tiempo.